Muy buenas, vengo a explicaros un juego llamado La Carta Detective. Este juego se realiza, como podéis ver, es la Split Space de David Blaine con una baraja biselada, con lo cual puede usar quien la tenga la Split Space o una biselada cualquiera. Pero también podremos utilizar una baraja común, y ahora os explico de qué manera hacerlo. Extraes una carta que va a ser tu carta detective, pero no va a ser esta simplemente va a ser el señuelo de nuestra carta detective, ¿de acuerdo? Y vas a hacer lo siguiente, tú te la vas a sacar a tus labios, vas a hacer ver que le susurras algo, cierras tu abanico y devuelves la carta al interior del mazo, bien perdidita, pero claro, en sentido inverso a el resto de las cartas, con lo cual la vas a tener siempre vigilada. ¿Por qué? Pues porque esta va a ser nuestra carta clave para situar luego la baraja en la misma posición en la que vamos a necesitar. Bien, os explico. Puedes proceder a cortar y mezclar tantas veces como quieras, pero una vez realizado todo ello, necesitas que la carta clave, esté donde esté, pase automáticamente a última posición. ¿De acuerdo? O sea que cortarás exactamente por tu carta clave, que era el 10 de tréboles. No me fijo en ella, supongo que sí. Bien, da exactamente igual. Perfecto. Tendremos la carta clave abajo. Toda la mezcla solo ha servido para darle una introducción al juego. A continuación le vas a pedir a un espectador que elija una carta, que señale. Que tú vas a pasar cartas y cuando él lo desee, señale una. Y vamos a suponer que es de esos espectadores que tarda mucho y tú pasas cartas y a la vez que lo haces, las cuentas mentalmente. Así que haces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Supongamos que te detienen la 18. Él observa su carta, el 7 de picas, y lo dejas tal cual. Él observa la carta y recomponemos baraja. Con lo cual, a partir de aquí tenemos la siguiente situación. Tenemos una carta en posición 18, que es la que debemos tener controlada, pero no sabemos su valor, pero da exactamente igual. Lo sabe el espectador. Pero para perderla todavía más, le dices al espectador, corta y completa, para que no sepa yo dónde va a quedar situada la carta. Cortas y completas. El espectador. Y ahora lo haces tú, y tú le dices, para reafirmar el corte o para reafirmar la pérdida, yo corto y completo. ¿Tú qué acabas de hacer? Dejar la baraja tal cual estaba. ¿Por qué? Porque hemos utilizado nuestra carta sobresaliente y hemos hecho que vuelva a estar en la misma posición. Vale, ahora tenemos la carta de nuevo en su sitio, como ya he dicho, en posición número 18. Dices que vamos a utilizar nuestro detective para encontrar su carta. Por lo tanto, su carta vamos a dejar a un lado. Vas a hacer lo siguiente, vas a volver a contar, en este caso, hacia atrás. Pero cuidado, también mentalmente. Pero en este caso le vas a restar un número y vas a hacer desde 17. Uno menos porque debemos hacer una cuenta muy concreta. Bien, y tú haces 17, siempre mentalmente, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Atentos a esta situación. En el momento en que digo 6, nos encontramos con que nos aparece un 6. Genial. ¿Qué ocurre? Que en el momento de hacer la cuenta regresiva, cuando nos aparezca una carta que coincide con el número que acabamos de decir mentalmente, ahí nos detenemos. Y esta es nuestra carta detective. Ahora, porque ellos no vieron cuál era la carta, con lo cual iba a ser cualquiera. Y tú dices, el 6 de corazones. Primero montaré una historia a la carta. Tú dices, el 6 de corazones es un 6 de corazones porque tuvo 6 romances. Por ejemplo, puedes explicar eso. Va a ser siempre la historia, no vas a tener una historia preparada, porque luego que te sale el 6 de corazones, te podría salir aquí, pues, si fuera el 5, pues el 5 de tréboles. Con lo cual, le vas a tener que montar otra historia distinta, que sea convincente. Y tú dices, el 6 de corazones tuvo 6 romances, pero además, es que además de eso, es nuestra carta detective. No os lo había dicho porque era un policía secreto. La policía secreta no debe descubrirse. ¿Y dónde está tu carta? Pues justo porque como es un 6, en la que hace 6, y tú ahora vuelves a contar, y tú haces 1, 2, 3, 4, 5, y tal cual indica la carta, 6, y descubres la carta elegida por el espectador. ¿Qué ocurriría si en vez de salir un 6,
Hubiera salido cualquier otra, que esta estuviera en esta posición. Y al decir 6, continuamos. 5, 4, 3, 2. Ahora coincide el 2, pues lo haríamos con el 2. Pero que no estuviera el 2, que llegamos hasta el final. 1 y no nos sale ninguna carta. No nos coincide. Pues bien, al llegar a 1, esa cuenta, recordad que la estamos haciendo mentalmente. Esta automáticamente es tu carta detective. Y aquí te detienes. Y tú dices, me detengo aquí. ¿Por qué? Porque esta es mi carta detective. ¿Y dónde está la carta detective? Obviamente siguiendo a la carta elegida por el espectador, con lo cual la carta del espectador saldría a continuación. Si todo esto lo reafirmas dando claras señales de que las cartas se mezclaron antes, después y mientras se elegían las cartas, porque tú eliges tu carta detective, que es otra cualquiera, pero qué casualidad, que habiendo perdido inicialmente la carta detective y habiendo mezclado y habiendo elegido una carta, el espectador, aparece nuestro detective junto a la carta elegida por el espectador. Ya os digo que se trata de que vistáis el juego con una historia que ya os digo que en este caso no la podemos construir ahora, porque siempre irá en base al desarrollo del propio juego. Siempre será mejor, muchísimo mejor, que aparezca una carta coincidiendo con la cuenta regresiva, toda la vida, porque va a quedar mucho más atractivo, porque va a ser en la lejanía de la carta, en la casualidad del número aparecido. Como os decía, este juego se puede realizar con una baraja común. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos una baraja biselada, con lo cual necesitamos una carta clave que nos sirva para dejar en la misma posición que la que teníamos inicialmente las cartas después de haber elegido nuestro espectador. Bien, pues vas a hacer lo mismo. Vas a elegir una carta, tu carta detective, la que sea, la vas a perder en la baraja, da exactamente igual. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser esa precisamente. Pero vas a hacer lo siguiente. Cuando tú le des a elegir las cartas y cuentes, recuerda que tienes que contar a la vez. Con el dedo meñique vas a coger la carta de abajo, sea la que sea, da exactamente igual, y la vas a doblar un poco. Así, le vas a hacer un pequeño doblez. Pequeñito. Esto se realiza en menos de un segundo, es muy sencillo. Bueno, esta carta te va a servir de carta guía, porque elegida la carta en la posición 18, la 20, la que sea, que elija el espectador, le vas a pedir que corte. Cuando corte, vas a tener claramente un punto donde tenemos una carta doblada. Ahí la vemos. Pues tú vas a hacer lo propio, como si fuera la biselada, cortando exactamente por donde has doblado la carta y la vas a dejar en la misma posición en la que estaba. Volvemos a tener las cartas en la misma posición porque nos hemos guiado de una carta doblada. Muy poquito, pero doblada. Este es un método que utilizaba, creo que tengo un libro por aquí, a ver si es... Sí, Ramón Riobo. Riobo es un mago matemático y utilizaba mucho este método, ¿de acuerdo? No os había hablado nunca de él, pero bueno, es una forma más de tener un control de cartas. Pues bien, jugar mucho con las posibilidades de las formas distintas que hay de que aparezca o no la carta a contar. Los palos que puedan aparecer. Pensar en las posibles historias que podéis contar. Porque ya os digo que va a ser siempre un juego algo improvisado. No por ello menos sorprendente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.